Vale, vamos a ver brevemente cómo funciona PHP el ejercicio lo que vamos a hacer es conectar una aplicación con un entorno gráfico que vamos a desarrollar en Java con una base de datos. En este caso, nuestra base de datos va a ser MySQL y la vamos a tener en local. Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro programa Java es realizar esa conexión a nuestra base de datos. ¿Cuáles son la información importante que necesito saber? Bueno, ¿cuál es el nombre de la base de datos? ¿Cuál es la URL a la que me voy a conectar? ¿Cómo me voy a conectar en local? Pues la propia IP de local, o si no sería localhost, con el puerto al que me voy a conectar, el usuario con el que me conecto y la contraseña, ¿vale? Este parámetro, en muchos ejemplos igual no lo veréis, pero si no está bien configurado el servidor y el cliente en el mismo uso horario, si no está este parámetro igual, suele dar problemas. Entonces, bueno, no está de más que se ponga y evitamos los problemas de este tipo. Volviendo aquí, ¿cómo sé el puerto por el que me voy a conectar? Bueno, aquí pone server localhost 3306. El puerto por defecto para MySQL es 3306. Si ese puerto está ocupado porque lo tenéis ya asociado a otro programa, otra aplicación que también utiliza MySQL, igual aquí tenéis otro puerto. ¿Vale? Pues el puerto que aquí os indique será el que tengáis que indicar vosotros en vuestro programa. ¿Qué usuario ponemos? Yo tengo root y root. ¿Por qué? Bueno, estoy utilizando Macintosh y el PHP que es el gestor de mi base de datos MySQL, por defecto, al crearlo me crea un usuario root con contraseña root. En Windows te crea un usuario root con contraseña en blanco. Bueno, yo suelo utilizar el root para hacer las pruebas locales. No es lo ideal utilizar el root porque root tiene acceso a todas las bases de datos con todos los privilegios y utilizarlo puede crear problemas de seguridad. Lo ideal que sería, bueno, crear un nuevo usuario con privilegios específicos sobre la base de datos que queremos utilizar. ¿Cómo creamos el usuario? Le daremos crear usuario, y le voy a llamar tarea 10. El host, bueno, puedo decirle que sea sobre localhost o el tanto por ciento quiere decir sobre cualquier host, que la conexión podría ser también remota a otro, lo que sea. Una contraseña que también, bueno, voy a poner tarea 10, tarea 10. Si esto campo sería, pues si quiero que me genere él una contraseña aleatoria. Como necesito conectarme a una base de datos, voy a asociar este usuario a una base de datos que voy a decirle que se llame que tenga el mismo nombre y que le cree o que le asigne unos privilegios. ¿Qué privilegios? Bueno, yo le puedo decir aquí abajo qué privilegios quiero que tenga. Bueno, el ejercicio normalmente, dependiendo del tipo de usuario que tenemos, vamos a tener unos privilegios u otros para acceder a los datos de la base de datos. Tenemos privilegios sobre los datos para consultar, insertar, modificar o borrar, privilegios sobre la estructura de la base de datos, sobre la administración de la base de datos también. En nuestro caso vamos a necesitar privilegios sobre los datos y en el ejercicio que vamos a hacer, que os voy a enseñar el primer ejercicio que tenemos sobre los suministradores y los cafés, creamos directamente la base de datos, la tabla sobre una base de datos que ya tenemos. Entonces, para crear tablas necesitaremos tener permisos de estructura, por lo menos el de crear, el de modificar. Bueno, vamos a utilizar solo el de creación. ¿Veis? Creación para insertar datos, para borrar datos, para seleccionar datos. Entonces, en principio, con los permisos solo para crear nos serviría. Bueno, el de ejecutar también. Y en principio estaría. Vale, le damos a siguiente y ahora ya nos aparece aquí más información que podemos indicarle sobre qué base de datos queremos que este usuario tenga efecto. Si no le decimos nada, tendría efecto sobre todos, pero perdón, al hacer clic así nos ha creado ya esa base de datos que se llama tarea 10 y este usuario tiene privilegios sobre esa base de datos. Si quisiera yo que tuviera efecto sobre alguna otra,
Bueno, aquí seleccionaría la base de datos y le diría siguiente. Entonces este usuario también le asignaría privilegios, en principio los mismos que ya tengo seleccionados sobre esa otra base de datos, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa esta que hemos creado y si vamos aquí a privilegios, veremos que este usuario tarea 10 tiene privilegios sobre esta base de datos y cuáles, estos concretos, que son los que yo le he indicado. Una vez que tengo ya configurado en mi base de datos el nombre de la base de datos con el usuario, ahora ya puedo venir a NetBeans y configurar ese archivo de conexión. Yo he creado mi proyecto café, en este caso, y dentro de café un paquete que se llama conexión y dentro de ese paquete una clase, conexión MySQL. Aquí es donde voy a realizar la conexión a esa base de datos. Y siempre que necesite la conexión, voy a crear un objeto de esta clase connection. No lo voy a incluir dentro de la propia clase, donde voy a hacer la lógica de conexión a la base de datos o las consultas, las actualizaciones, sino que lo voy a poner aparte. Vale, ¿qué datos necesito para realizar la conexión? El nombre de la base de datos, la URL, el usuario y la contraseña. Pues en el constructor les doy valores a cada uno de estos atributos. En este caso, la base de datos que he creado, tarea 10, el usuario también, con la misma contraseña. Y como habéis visto, bueno, estaba en localhost en el puerto 3306. ¿Qué necesito? Pues realmente conectar la base de datos. ¿Y cómo se conecta? Con esta instrucción. Por eso creo una clase pública que le llamo conectar y me devuelve un objeto de tipo connection. La conexión, la propia instrucción, me puede dar un error de que realmente la conexión no se ha podido crear, ¿no? Entonces, bueno, pues esta instrucción la voy a capturar. En este caso lo he capturado por una excepción genérica, pero bueno, como me está diciendo aquí el ejercicio, el NetBeans, se puede capturar por una excepción específica de SQL, ¿vale? Lo ideal es que hagamos esto, que capturemos con excepciones específicas. La excepción es una muy genérica y bueno, pues si es una instrucción puede darnos un error, si la capturamos con excepción nos está bien capturado el error posible, pero obviamente cuanto más especifiquemos, más información nos va a dar a nosotros si luego tenemos algún problema a la hora de programar. Esta información que está comentada, vale, ahí veréis igual si buscáis en otras informaciones en internet, antiguamente con las versiones anteriores de Java hacía falta indicar cuál es el conector, el driver que utilizamos para realizar la conexión. Vale, entonces el driver de MySQL, bueno, pues es este. Ahora con la versión, me parece que es a partir de la versión 11 ya no hace falta. Entonces, bueno, por eso está comentado, por si lo veis en algún lado, no hace falta hacer eso. ¿Qué le tenemos que indicar? Bueno, creamos un objeto conexión, de tipo conexión, y le indicamos cuál es el driver que vamos a utilizar para realizar esta conexión. El driver va a necesitar una URL, el usuario y la contraseña, que son los datos que ya le estamos indicando aquí. Ese driver, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, pues ese driver, según os he puesto aquí en la teoría, el driver no es más que son unos archivos que nos facilitan la conexión entre mi base de datos y en este caso mi programa Java. Bueno, pues aquí como estamos utilizando MySQL, lo que tendríamos que hacer es venir a la página oficial, seleccionar el sistema operativo que estamos utilizando, el que sea, cada uno que utilice el que esté utilizando, nos descargamos el fichero, va a ser un fichero .jar, y luego lo tenemos que asociar a nuestro proyecto. ¿Cómo lo asociamos? Tenemos la pestaña o la opción que pone librerías. Bueno, aquí le damos botón derecho y le decimos añadir jar o carpeta. Vale, aquí directamente nos da acceso a la carpeta libs de nuestro proyecto, pero tenemos que buscar dónde tenemos ese archivo .jar descargado. Si nos lo hemos descargado en la carpeta de descargas, bueno, pues tendremos que ir a descargas
y buscar la carpeta, ese archivo .jar que nos hemos descargado. ¿Vale? Si nos lo hemos descargado en otro archivo, bueno, pues donde lo tengamos descargado lo tenemos que asociar. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Esto lo único que hace es me asocia, ¿vale? Me pone un enlace del archivo donde yo lo tengo descargado al proyecto. No hace una copia y me pone esos archivos, no me los deja dentro de este proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si luego me vais a exportar el proyecto y me lo vais a enviar, este proyecto está generando un enlace, digamos, virtual a vuestra ruta o a vuestra ubicación donde tenéis ese .jar. Entonces, si a mí me lo enviáis, aunque me enviéis el .jar de forma externa, ese enlace está haciendo referencia a vuestra ruta de vuestro equipo. Lo mejor, lo ideal es que el jar que os descarguéis lo copiéis dentro de la carpeta de este proyecto y después lo asociéis de esta forma, lo seleccionéis, ¿vale? Lo busquéis y lo seleccionéis para que ya se quede copiado dentro del proyecto y asociado a esta carpeta, para que ya se queden las dos cosas unidas. Y una vez que exportéis el proyecto, ya tengamos con seguridad que el driver va asociado al propio proyecto. Vale, ¿cómo lo hacemos? En librerías lo asociamos. Lo que podemos hacer es primero buscar, como os digo, el proyecto, copiar el conector dentro de la carpeta del proyecto y ahora asociarlo. Entonces lo buscamos en NetBeans Café y asocio el conector, ¿vale? Una vez que ya tengo asociado el conector, ahora ya me puedo asegurar que esto va a funcionar correctamente. Entonces, importante, primer paso, en la base de datos, crear ese usuario si lo vamos a tener específico para nuestra base de datos, crear nuestra base de datos, copiar, yo os diría copiar el propio driver dentro del proyecto con el que vamos a trabajar, asociamos el driver y creamos esta clase con los datos de conexión. Y dentro de la clase vamos a crear una clase conectar, que es la que vamos a utilizar en nuestro programa, que a partir de ahora ya es prácticamente como hemos hecho hasta ahora. Vamos a utilizar diferentes clases, una clase va a ser esta, la de conexión, y pues una clase nueva que va a tener una interfaz que pues va a realizar diferentes acciones, entre otras, pues crear tablas en una base de datos. Bueno, tenemos nuestro archivo de conexión creado en un paquete diferente. Lo podemos tener en el mismo paquete realmente, pero así queda más ordenado, más claro. Podríamos tener en un paquete, yo le llamo café, todas las clases relacionadas con la aplicación y en otro paquete, le llamo conexión, pues las clases relacionadas con que intervienen en la conexión a la base de datos. Entonces, para seguir con nuestro ejercicio, creamos otro nuevo paquete, como os he dicho, yo le llamo café y le he llamado a la clase app. ¿Qué tenemos que crear aquí? Bueno, pues lo primero, necesito realizar esa conexión, que la he creado en esta otra clase. Por lo tanto, voy a necesitar un objeto de la clase ConnectionMySQL. Vale, ¿cómo lo voy a hacer? Creando un nuevo objeto. Y lo que había creado aquí era un método conectar público que me devolvía un objeto de tipo connection. Bueno, pues en el propio constructor creo un objeto que le llamo con y llamo a la clase ConnectionMySQL al método conectar, que me devuelve un objeto de tipo connection. ¿Vale? Con esto tendría ya hecha la conexión, porque al llamar a la clase estoy haciendo la conexión a través del driver, a través del usuario y la base de datos. Vale, aquí ¿cómo voy a organizar la información? Bueno, pues lo ideal también sería crear diferentes métodos dependiendo
la acción o la funcionalidad que queramos hacer. En este caso, si vemos el ejercicio de ejemplo dice, pues aquí para crear una tabla de suministradores con la instrucción SQL, esta que nos indica. Y después crea otra tabla cafés, inserta datos en la tabla suministradores. Yo voy a hacer la creación de la tabla suministradores y la inserción de los datos. Lo he dicho, he creado un método, crear tablas, y las instrucciones SQL, pues en un string, las he copiado y las he pegado, ¿vale? Y siguiendo con la teoría, lo que necesitamos es ejecutar esta instrucción SQL en nuestra base de datos. Estas instrucciones, los que habéis hecho la asignatura de base de datos, bueno, podemos copiarlo y venir a nuestra base de datos directamente y en la pestaña SQL aquí probar que las instrucciones funcionan correctamente. Como veis, se ha creado mi tabla de suministradores y esa instrucción es correcta. Bueno, si la instrucción no es correcta, ya empezamos a tener problemas, ¿vale? Lo primero es que la instrucción SQL esté creada correctamente. Una vez que estoy segura de ello, lo que necesito es que se me ejecute esta instrucción. Entonces vamos a utilizar los statements, las sentencias. Para poder ejecutar o para poder crear un statement necesito tener una conexión, que como ya tenía aquí un objeto de tipo conexión, creo un statement. Y lo siguiente que voy a hacer es ejecutar esta instrucción, que en este caso voy a ejecutar la de create table de suministradores. Vale, esta instrucción la puedo ejecutar sin más o el propio execute update, si vais a la API, nos devuelve un número entero. ¿Por qué es muy útil? Porque aquí, como habéis visto, a la hora de ejecutar me ha salido una línea, ha sido modificada. Bueno, pues nos va a devolver ese valor entero que indica cuántas líneas han sido modificadas, cuántos registros han sido afectados. Y lo mismo voy a ejecutar para la inserción. Bien, entonces tengo primero la creación del statement va a ser para las dos y voy a ejecutar la creación y voy a ejecutar la inserción con el statement que va a ser para las dos. Y luego voy a ver pues lo mismo, cuántos registros han sido afectados en ambas instrucciones. Si vosotros lo vais programando, os va a salir un error si no lo habéis englobado, no lo habéis capturado en un bloque try catch. Y os va a decir que esta instrucción, esta es la que necesita obligatoriamente estar englobada en una instrucción try catch. ¿Por qué? Pues porque estamos realizando una conexión a una base de datos y es muy probable pues, que en esa conexión tengamos errores. Entonces esos errores tenemos que de alguna manera indicarle al programador dónde se puede o de dónde se ha producido un fallo en nuestro sistema. Como os he dicho antes, indicar la excepción más precisa, más concreta, ¿vale? Una vez que tengamos el método o los métodos que queramos ya implementados, bueno, pues creamos nuestro método main para ejecutar el programa. Para crear el método main lo podemos crear dentro de la misma clase o en otra parte. Puedo crear otra clase que sea pues, test o main y tenga solo el main. Va a ser exactamente igual. Como el main es estático, aunque esté dentro de la misma clase, tengo que crear un objeto de la clase para poder ejecutarlo. Entonces creo un método que le he llamado app y el mismo nombre que le he dado a la clase y le llamo al método crear tablas, ¿vale? Y vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? Como veis, registros afectados 0 y registros afectados 1. Registros afectados aquí 0. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, porque nos ha creado la tabla, ahí no hay ningún registro, no se añaden líneas nuevas. Y registros afectados 1, porque me ha insertado esos datos a mi base, en mi tabla. ¿Vale? Se ha ejecutado esta estructura o esta instrucción y se me han añadido esos datos a mi base de datos.
Vale, pues con estos dos ejemplos, que serían de creación e inserción, y utilizando este create statement, el resto. Aquí ya tenéis diferentes ejemplos de cómo ejecutar un result set, una instrucción o una consulta de selección para obtener datos. En este caso tendréis que, con el statement creado, que ya lo teníamos creado antes, lo podemos reutilizar. Ejecutamos una query. Esta query, como nos va a dar más de un registro, necesitamos ver todos los registros que nos va a dar. Pues lo vamos a procesar por un bucle y cada vez que pues, tenemos 10 valores, nos da esa consulta. Pues en un bucle iremos obteniendo cada uno de esos valores. Una vez que hayamos obtenido los valores, cerraremos la conexión, que eso es lo que nos faltaría hacer aquí a nosotros. Cerrar las conexiones, cerrar el statement, bueno, cerrar el result set, cerrar el statement y cerrar la conexión. ¿Qué es lo que nos pide un poquito más adelante? Consultas paramétricas. Bueno, las consultas paramétricas añaden un punto extra de seguridad a mis transacciones SQL. Si investigáis un poco, igual habéis visto o conocéis que son muy famosos los SQL Injection, que son unos ataques ataques que hay contra aplicaciones que tienen bases de datos. Y para evitar pues, que tengamos agujeros de seguridad en nuestras aplicaciones, sobre todo la seguridad viene en esta conexión remota a nuestras bases de datos, bueno, se utilizan este tipo de sentencias, los statements o los prepared statements. Aquí, como veis, la propia instrucción SQL cambia un poquito. En vez de indicarle cuál es el propio valor en el que vamos a cambiar este atributo, lo indicamos con unos interrogantes y esos interrogantes luego los asociamos a ciertos valores. ¿Vale? De esta forma, luego cada interrogante, el 1, 2, 3, 4, cada uno de los valores los asociamos, ¿vale? Los asociamos ya a unos valores ya concretos. Pero eso es, como os digo, pues son unas sentencias precompiladas que nos añaden seguridad a nuestro programa utilizando bases de datos. ¿Vale? Y nada, simplemente con esas 3 pautas yo creo que ya podéis ser capaces de resolver estos ejercicios, que no es más que hacer estas conexiones de bases de datos. Esto que yo he hecho, no muestro ningún dato por consola, pero puedo comprobar que ha tenido efecto en mi base de datos realmente. Y los ejercicios que os propongo al final es combinar la interfaz gráfica con una base de datos. Entonces veremos, a ver si lo tengo bien asociado aquí, veremos que la base de datos, ¿vale?, se nos va a conectar con nuestro programa Java y vamos a mostrar esos datos con una interfaz gráfica, con una serie de acciones para poder guardar nuevos, en este caso una biblioteca, nuevos libros en mi biblioteca, para poder modificarlos, eliminarlos, ¿vale? Una pequeña gestión.